11:14 de esta mañana de lunes, seguimos en Paradigma, ahora en comunicación con el doctor Raúl Martínez, director del Hospital Regional Goya, que nos va a comentar un poco más en detalle todo lo que está pasando a nivel municipal. Buenos días, Raúl, muchas gracias por la comunicación. Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Todo muy bien, muchas gracias de vuelta por el tiempo, sabemos lo importante que es para usted poder comunicar de manera oficial lo que está pasando y para nosotros poder compartirlo también. ¿Cuál es la situación epidemiológica del municipio el día de hoy? Bueno, en principio estamos con 33 casos activos. Sí. Al día de hoy. Obviamente veremos qué ocurre el día de hoy, pero eso es lo que tenemos hasta ahora. Era algo lógico, esperable, porque por un lado, o sea, todo el comportamiento que hubo durante estas fiestas, era lógico que algo de esto iba a ocurrir, ¿no? Sí. Lo importante es que tenemos todos los nexos de cada caso positivo, todos los casos positivos están aislados en sus respectivos domicilios. Sí hemos tenido que derivar algunos pacientes al hospital de campaña. Ajá. En principio, y también un niño, un bebé de 1 año, al hospital Juan Pablo, que estaba contagiado por COVID. Claro. Eso han sido nuestras derivaciones que hemos tenido con respecto a COVID. Eso habla a las claras que los niños también se pueden contagiar, ¿no? Sí, no. Y Sí. la idea es que cuando uno pide todo este tipo de cuidados y medidas, es para todos en realidad, ¿no? Así que eso es un ejemplo claro. Claro. De que un niño con 1 año se haya contagiado de COVID y haya sido que derivarlo al hospital Juan Pablo, ¿no? ¿No podrías contar un poco más en detalle de qué se tratan estas derivaciones al hospital de campaña? Porque uno por ahí no lo tiene en cuenta, teniendo hasta el día de hoy sigue habiendo gente que se confunde el fin de la sala COVID, por ejemplo, en el hospital de acá. ¿Y cuál es la situación de estas personas? ¿Se encuentran en buen estado de salud? ¿Cuántos son? A ver, en principio nuestra sala COVID es una sala de paso. La idea siempre fue tener un lugar exclusivamente para COVID positivo o sospechoso que tuviera que necesitar internación. Entonces nosotros focalizábamos en un lugar y que ese paciente por ahí positivo que está esperando una derivación no lo pongamos en una sala común y por ahí contagiar al resto del hospital o al resto del personal de otro servicio. Claro. Por eso se tomó la decisión en su momento de contar con esa sala de aislamiento. La política sanitaria provincial es que todo paciente que requiere internación tiene que necesariamente ir al hospital de campaña, donde contamos con 1.000 camas, más allá de las que estén ocupadas hoy. Esa decisión se tomó para que los hospitales del interior de la provincia y los otros hospitales de la ciudad capital estén liberados de COVID y que puedan seguir trabajando con el resto de las patologías, porque convengamos que el hospital de Goya sigue habiendo nacimientos, sigue habiendo cirugía, sigue habiendo pacientes de otras patologías o de otra índole. Claro. Que necesita del hospital, y obviamente si nosotros tuviéramos un servicio contagiado, por así decirlo, en sus profesionales, ya sea médico, enfermero, kinesiólogo o lo que fuere, no podríamos atender este tipo de pacientes en un lugar donde tuviéramos ese tipo de complicación. Claro. Los otros días ocurrió, por ejemplo, en la ciudad de Curuzucuatiá, en el hospital Irastorza, donde hubo un contagio importante en el equipo quirúrgico y tuvieron que cerrar el quirófano. Por lo tanto, cualquier urgencia, ya sea obstétrica, que por ahí son las que no pueden esperar mucho, o por ahí alguna urgencia quirúrgica o algún traumatismo severo, no se lo pueda resolver porque hay personal contagiado dentro de ese espacio, ¿no? Sí. Es más, tuvieron que derivar a una paciente que se necesitaba hacer una cesárea de urgencia y la tuvieron que derivar a Goya. Por lo tanto, por eso se ha tomado esa decisión
de que la sala COVID sea exclusivamente para poner allí a los pacientes, ya sea sospechosos o que sean COVID positivos, que necesiten su internación, ¿no? Hablando de este escenario, ¿sucedió algo similar en el hospital en alguno de los sectores? Sí, pero en muy poca cuantía en realidad. En su momento hubo un momento el año pasado donde vino una chica que había venido al Hospital Juan Pablo, derivado nuevamente a su localidad, a San Isidro, sí. Y que esa chica estaba contagiada con COVID y contagió a técnicos de radiología, y no pasó más que en 2 o 3 personas nada más, y no tuvimos un brote dentro del hospital. Se pudo sofocar como corresponde, se nos aisló a todos, pero el hospital siguió funcionando. Después hemos tenido un par de colegas médicos contagiados, no dentro del hospital, no se contagiaron dentro del hospital, sí ocurrió fuera del hospital, uno en una institución privada y otro en una cuestión social, sí. Pero tampoco afectó el normal funcionamiento del hospital, ¿no? Por eso siempre tratamos de que no nos ocurra. Por eso tomamos la decisión este año nuevamente de trabajar con el 50% del personal adentro del hospital, para así resguardar un porcentaje de personal de salud, sí. que pudiera estar libre de, si hubiese algún tipo de contagio, que pudieran estar trabajando sin problema si en algún momento nos ocurriera, ¿no? Claro, creo que es la pregunta que la mayoría están esperando. ¿Nos puede comentar un poco cómo fue, si se puede comentar públicamente, claro, cómo fue la reunión de la semana pasada del Comité de Crisis, teniendo en cuenta estas nuevas restricciones a nivel nación, este toque de queda sanitario? ¿Qué se tuvo en cuenta para que el municipio no lo lleve a cabo, digamos? ¿Qué puntos fueron los fundamentales para decir, bueno, no, en el municipio no vamos a llevar a cabo esto, se va a trabajar de otra forma? A ver, en principio lo que nosotros definimos ese día en el Comité de Crisis, sí. Era en principio los diferentes lugares de la provincia donde hay muchos casos y en riesgo de circulación comunitaria. Entonces, lo que primero hacemos es como si fuera zona roja algunos lugares, ¿no? Ajá. O sea, el goyano que se va a ciertos lugares, por ejemplo, dimos ejemplos y los escribimos, ¿no? Sí, sí, sí. Como corresponde, Bellavista, Mercedes, Paso de los Libres, Corrientes Capital, que son los lugares donde más hoy hay casos nuevos, sí. Y que ya ocurrieron en otras oportunidades anteriores en el año 2020. Entonces han vuelto a tener una situación similar a la del año 2020, por eso nosotros, el goyano que va a esos lugares vuelve y va a cuarentena. Ajá. En principio, una cuarentena más acotada, por el hecho de que nosotros podríamos llegar a definir en un tiempo más acotado si ese paciente estuvo o no en contacto con algún paciente positivo. Sí. Y después, los que sí vengan de esa ciudad que no sean goyanos, ahí sí que tengan que venir con hisopados negativos, sí. Como corresponde, más que nada para tratar de que este brote que estamos teniendo hoy en Goya, con estos 30 y pico de casos, tratar de ver si podemos cerrar el círculo de los casos en Goya y que no se nos vaya sumando gente nueva por andar en esos, o sea, por viajar a esos lugares donde está más complicado que Goya, ¿no? Claro. La idea es tratar de ir bajando de a poco el número de contagios. Sí. En este momento los contagios nuevos que están surgiendo, la gran mayoría, son muy poquitos los que no, son contagios que ya están dentro de los nexos anteriores. Por lo tanto, nosotros estamos esperando que haya más casos porque son contactos estrechos. Sí. O sea, por ahí en una familia hay una persona contagiada, y necesariamente o no, pero puede ocurrir que haya otro más que después sea positivo. Entonces
nosotros estamos esperando que haya otros casos más dentro de ese contexto de aislamiento y de contactos estrechos, ¿no? Sí. Volviendo al tema de las restricciones, que por ahí es algo que muchos habló, porque desde lo que sucedió en ese día de la reunión del comité, es que, bueno, los famosos grupos de WhatsApp, las redes sociales y demás, teníamos una parte que decía, sí, se va a llevar a cabo el toque de queda sanitario en el municipio, y otros decían que no se iba a llevar a cabo. Al fin y al cabo, no se llevó, no se concretó. El fin de semana los bares siguieron con su funcionamiento, digamos, trabajando de manera normal, entre comillas, respetando cada uno de los protocolos. ¿Cuál fue la respuesta que vieron ustedes, tanto desde el comité como del hospital, podría preguntar, frente a esta no restricción sería? ¿Fue una respuesta positiva? En principio la restricción, hubo una restricción horaria, en principio, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta que el sector gastronómico fue uno de los sectores más golpeados económicamente durante todo el año pasado, por lo tanto también se tomó la decisión de resguardar también el funcionamiento de muchos de estos emprendimientos para que siguieran funcionando hasta cierto horario, que es las 2 de la mañana. Ahora, hay una cuestión que yo el otro día lo discutí con un grupo de padres, que también pasa por la responsabilidad nuestra, ¿no? De cada uno, y también como padre. O sea, si nosotros no tomamos la decisión de cuidar a nuestros hijos o aconsejarlos, en principio, de que cumplan también todas las pautas de cuidado ante el COVID, entonces estamos en una situación muy dispar en ese sentido, ¿no? O sea, yo no le puedo, yo como padre no puedo transferir mi responsabilidad de padre al municipio o al hospital o a las fuerzas de seguridad. Sí. O sea, es algo que lo tiene que hacer cada uno también en su casa. Si yo sé que mi hijo está por ir a una juntada clandestina, obviamente le voy a decir que no lo haga. Ahora, cada uno lo tiene que hacer también de una manera donde se cumplan las restricciones que uno viene dictando desde el principio. O por ahí, si un adolescente va a salir a algún boliche del fin de semana, que sepa que hay una restricción en el número de integrantes de una mesa, y tiene una restricción con respecto al no compartir diferentes utensilios dentro del mismo lugar, de que puedan cumplimentar el tema del uso del barbijo de la manera que se puede dentro de esos lugares. Sí. Ahora, si nosotros no transmitimos eso a nuestros hijos, y después el problema es cuando los chicos por ahí pueden volver y hay personas de riesgo, o personas adultos mayores, o personas jóvenes pero con alguna comorbilidad que les pueda afectar. Entonces eso es una docencia que tenemos que hacer con nuestros hijos para que eso tampoco ocurra, porque si nosotros queremos derivar todo a las autoridades, realmente va a llegar un momento que no se puede, porque por ahí nosotros hemos visto el comportamiento de que la policía pasa a cierta hora para que despejen las áreas donde hay aglomeraciones, y después que pasa la policía vuelven al mismo lugar. Entonces, a ver, no le podemos echar la culpa a la policía de que alguien vuelva a un lugar donde se le dijo que no podía estar. Claro, que además es una situación que se planteó desde el primer día. Yo recuerdo esas primeras conferencias que daba el intendente diciendo que es imposible que tanto el municipio como las fuerzas de seguridad se hagan cargo de cada uno de los boyanos. Digamos, es una situación que no se da ni tampoco se va a dar, porque es imposible gestionar. Eso, Lucía, porque realmente, hay pautas donde uno minimiza el contagio y el contacto si hubiera algún positivo en alguna reunión de esa. Hemos tenido, uno por supuesto nunca da nombre de nadie, pero hemos tenido gente que ha estado con sospechosos o que han estado con la duda que si eran,
que después terminaron siendo positivos y estuvieron en lugares de divertimento sin ningún tipo de problema compartiendo con ciertas personas. Por eso hoy tenemos un número importante de gente en cuarentena, sí, porque estuvieron en contacto con gente que tuvieron sospecha y así todos fueron, claro, a esos lugares. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, como autoridades sanitarias o autoridades policiales o fuerzas de seguridad, evitar la falta de responsabilidad de una persona que toma la decisión de ir a un lugar público con sus amistades a sabiendas que podría tener sospecha de portar el virus? Eso es imposible. Además, eso pasa por la responsabilidad de cada uno. Sí, hago la aclaración porque como sector joven creo que me siento en la obligación de hacerlo. Es gente adulta, digamos. Por supuesto. En la mayoría, pero como para no generalizar tampoco, pero sucede en todos los sectores de la sociedad, digamos, no es solamente culpa de los jóvenes. No, sí, no, pero por supuesto que no, yo no le echo la culpa a los jóvenes, ni mucho menos, al contrario. Lo que pasa es que uno le pide, porque es más, hemos tenido brotes importantes el año pasado y no era precisamente de jóvenes. Entonces, la idea es que estamos hablando en general, pero yo hablo del punto de vista como padre, lo que yo le vengo machacando a mis hijos, que son adolescentes, qué es lo que tienen que hacer para cuidarse. Claro. Obviamente, ¿por qué? Porque hay gente adulta mayor dentro de la familia que si vienen contagiados va a ser un problema. Claro. Entonces a eso es lo que nosotros hablo como padre, ¿no? Sí, sí, sí. Después las personas, y entre comillas, a ver, yo tengo hijos que ya son mayores de edad, por lo tanto uno como padre va hasta donde puede. Después ya pasa a ser adulto y cada uno hace lo que cree conveniente, ¿no? Sin dudas, teniendo en cuenta todo este escenario, digamos, estas medidas que se fueron llevando a cabo en el municipio, ¿qué se espera para las próximas semanas, más allá de lo epidemiológico que nos comentaba, que se esperan nuevos casos? ¿Una situación tranquila, digamos, un panorama controlado? Yo creo que si estas medidas que tomamos como comité de crisis se pueden cumplir a rajatabla, como nosotros, obviamente, cuando legislamos o cuando hacemos una norma, la hacemos para todos, para que todas la cumplan, ¿no? Yo creo que si nosotros cumplimos estas normas que las dictamos, en principio por 15 días. Ajá. ¿Por qué 15 días? Porque 15 días es el ciclo viral, el ciclo donde el virus entra al organismo de una persona y se va en 15 días aproximadamente. Entonces, por eso creemos que en 15 días nosotros podemos mejorar en gran parte nuestra situación epidemiológica, siempre y cuando cumplamos con todas las normas que uno trata de hacer. Sabemos que estamos en vacaciones, sabemos que estuvimos un año bastante complicado, sí, con respecto a las libertades que por ahí nos faltaron en algunos momentos, pero no hay que olvidarse que Goya está en fase 5 hace muchísimo tiempo, entonces es algo que tenemos que seguir cuidándolo, porque vos fíjate, hay lugares que han estallado, por así decirlo, de esa manera, y lugares mucho más chicos que Goya, en donde ha habido comportamientos que la han hecho tener un número de crecimiento exponencial. Entonces, Goya, dentro de todo, y más por la población importante que tenemos en Goya, dentro de todo hay muchísima gente que ha cumplido. Yo creo que la gran mayoría ha cumplido y cumple con estos requerimientos que uno por ahí le solicita. Claro. Porque si no tendríamos otra situación. Y gracias a Dios y gracias al comportamiento de la gran mayoría de los goyanos, no estamos en una situación más complicada. Sí. Por eso la idea es tratar de ver si podemos llegar a una situación epidemiológica un poco mejor de aquí a 15 días, ¿no? Claro, un poco lo que todos esperamos también. Y una última pregunta, teniendo en cuenta el panorama provincial, y usted como director del Hospital Regional creo que puede ser una muy buena opinión al respecto. El día de hoy el parte provincial anunciaba públicamente de 35 localidades de nuestra provincia con casos de COVID positivos activos y lugares donde por ahí
en todos estos meses de cuarentena no presentaron ningún caso y recién ahora tienden a esta suma, digamos. Esto se debe al movimiento de gente, claramente, en las fiestas y demás. Puede ser que este panorama en estas localidades chiquitas sea un poco más complicado que nosotros como ciudad un poco más grande, es algo lógico, claro, y con un panorama que nosotros ya vivimos, ya tuvimos una fase 3, por ejemplo, ya tuvimos un aumento de casos, como sociedad creo que ya estamos acostumbrados también a tener positivos en el municipio. La pregunta va a esto, hacia un municipio chiquito que nunca tuvo casos y ahora los está presentando, tiende a ser más peligroso, entre comillas, más descuidado que nosotros como ya conocedores, por decirlo de una forma. Sí, obviamente que sí. Obviamente que hay lugares donde pasaron todo el año 2020 sin ningún caso y ahí creyeron como que no les iba a pasar y hoy le está pasando y en un número importante. Comparando, ¿no?, con nosotros, como por ejemplo que es una ciudad mucho más grande. Claro, sí, sí. Entonces es muy probable que haya ocurrido de esa manera. Por eso en algunos lugares de la provincia, de esto que me estás contando, sí, el equipo de epidemiología de la provincia ha bajado a trabajar para tratar de sofocar esos brotes que han tenido. En el caso nuestro, como hemos tenido brotes importantes y hemos tenido siempre casos positivos, es como que tenemos otra dinámica, claro, y otra experiencia, ¿no? Sí. Entonces, por ahí vemos las cosas. No es que no las sabemos todas, ¿no? No, pero no, sí. Sí, lo vemos con una mirada diferente a que por ahí un lugar donde no tuvo nunca nada y ahora está con más casos que Goya, por ejemplo, claro, y tiene el 10% de la población de Goya. Sí. Es así. Yo creo que eso pasa por ahí también. Claro, sí, un poco a eso apuntaba la pregunta, teniendo en cuenta el panorama que a nivel provincial realmente nunca vivimos tantos municipios con positivos, digamos. Claro, va un poco apuntado, sí, a eso más que nada. Oh. Lo importante es que en principio esta semana deberíamos tener otra remesa de vacunas para el personal de salud. Sí. Hoy estaba escuchando un funcionario del gobierno nacional de que por ahí se estaba también tomando la decisión de vacunar mayor cantidad de gente con la primera dosis antes que vacunar a menos gente con las 2 dosis. Y esas son decisiones epidemiológicas que también tienen cierta coherencia, ¿no? ¿Eso funciona, doctor? Pero por supuesto que sí. Porque siempre hay que ver las buenas intenciones y el vaso medio lleno siempre. Sí, sí, sí. A ver, porque si nosotros en un contexto... si vos me preguntás a mí me hubiese encantado que el hospital, por ejemplo, estuviese vacunado el 100% de las personas. Sí. Eso no ocurrió. Si esta semana tenemos otra remesa de vacunas, vamos a vacunar otro porcentaje. Y no es fácil sentarse con una lista y tachar y agregar y decir quién va primero y quién va después. No es fácil. Y lo mismo ocurre cuando es la población en general. Ahora, si vos me preguntás epidemiológicamente, por supuesto que yo prefiero que haya 20 millones de argentinos con la primera dosis y no 10 con 2 dosis. Ajá, obviamente, sí, porque la inmunidad que te da la primera dosis es una inmunidad importante. Estamos hablando de casi un 80% de inmunidad con la primera dosis. Entonces, por supuesto, a mí me encantaría que en vez de tener 10 millones tengamos 20 millones. Y realmente en ese sentido lo están haciendo otros países del mundo. Por eso muchas veces, más allá que las diferencias que podamos tener yo personalmente con algunas decisiones que se tomaron por parte del gobierno nacional, sí, más allá de las opiniones encontradas que podemos tener, pero no es una mala decisión. Claro. Aumentar la base de vacunación con la primera dosis, porque cuando lo hace Inglaterra, por ejemplo, Reino Unido, ahí nadie dice nada. Bueno, sí, está bien, ¿viste? Porque lo dicen los países del primer mundo. Es más, se estaba hablando inclusive de aplicar
media primera dosis en algunos países del primer mundo para tratar de llegar a mayor cantidad de gente posible. Entonces, no hay que ver el vaso medio vacío. Sí. Yo creo que con el hecho de que también ya hemos cerrado en teoría el país con la vacuna, una de las vacunas chinas, estar cerca de cerrar con otras vacunas, eso nos abre un panorama. Lo que pasa es que esto es el síndrome de la sábana corta, ¿viste? Claro. O te tapás los pies o te tapás la cabeza. Entonces, en ese contexto hay que tratar de ser lo más justo posible, claro. Por más que no nos alcance para todo. Pero no lo veo mal a eso. Yo creo que eso sería una buena decisión y ojalá que se pueda tomar, ¿no? Claro, vamos a ver qué sucede realmente. Sin ser futuristas, esperamos el mejor de los resultados. Pero por supuesto. Muchísimas gracias, doctor, por el tiempo y bueno, esperemos poder seguir en comunicación para tener los detalles oficiales sobre las distintas situaciones en nuestro municipio. Dale, con mucho gusto. Que tenga buen día. Muchísimas gracias. Hasta luego. Estábamos